Es, ok, quizás yo no sea de ese 2%, de ese 2.5% que afecte el coronavirus y nunca voy a morir del coronavirus, pero como tú dijiste, Miguel, estamos en un proceso de decadencia y tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte por la misma decadencia física, por accidente, por la razón que sea. ¿Cómo yo me preparo para morir? ¿Puedo hacer otra pregunta antes de esa, Eduardo? Sí, con gusto. ¿Al mismo Miguel? Sí. Yo creo que también otros se están preguntando, porque esa pregunta ya como final, pero alguien puede estarse preguntando, ¿es esto un síntoma de que el mundo se está terminando, de que se está acabando el mundo? Todas estas cosas que pasan. Si lo fuera, no lo supiéramos, porque honestamente la realidad es por varias razones. Pensando históricamente y médicamente, en 1200 y tanto fue la plaga bubónica y vamos por el 2020 y el mundo no ha terminado. Y sin embargo, 1/3 de la población mundial. Si hubo un momento para pensar que se está acabando el mundo, fue en ese momento, porque 1/3 de la población es mucha gente, es 1 de cada 3 personas que tú conoces que estaba muriendo. Y no fue el caso. Entonces, la Biblia habla de epidemias y demás que pudieran estar ocurriendo hacia los últimos días, sí, pero hemos tenido epidemia siempre. La pregunta sería cuándo, cómo, cuáles y cómo las reconoceríamos. Entonces, yo creo que esto tendríamos que verlo más a la luz de lo que ha venido pasando en la historia de la humanidad. Y pasó en el 2002, y pasó en el 2003, 2012 en Saudi Arabia Saudita, y ahora lo tenemos aquí. Honestamente, esta no es la peor epidemia. Esta es una epidemia, nadie quiere que se extienda, porque al final va a morir mucha gente. Pero ahora mismo estamos hablando de 1.874 muertes. Estados Unidos tiene 10.000 muertes ya en este año por influenza. Claro, mucho más casos, 19 millones de habitantes quedaron infectados, pero murió más gente que lo que ha muerto con este virus. Y todos los años es la misma historia en Estados Unidos. O sea que, y eso tiene años y años ocurriendo. Yo creo que es más natural pensarlo de esa forma. No, y lo sorprendente es que Cristo mismo dijo, vendrán guerras, terremotos, etcétera. Y estos son principios de dolores, pero no necesariamente son señales del fin, porque siempre habrán estas cosas. Ahora, esos principios de dolores quiere decir, el mundo está de parto. Claro. Y esos dolores van a irse intensificando cada vez más. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el parto? Hay mujeres que dan a luz en 3 pujos. Hay mujeres que dan a luz en 24 horas con dolor. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ahora, Miguel, la muerte. A mí me llama la atención tanto desarrollo, tanta tecnología, tantas personas que parecen tan seguras de sí mismos, y cuando viene una situación como esta, entran en pánico inmediatamente, porque ese temor está en el corazón de todos los hombres. Bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. En primer lugar, el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Vamos a comenzar por ahí de manera general. Y eso es tan sencillo como el que se va a mudar a un país con un idioma que no conoce, un ambiente que no conoce, él va con cierto temor. Entonces resulta que la vida de aquel lado es todavía más desconocida. Entonces yo creo que muchos tienen miedo, comenzando por lo general, a lo desconocido. ¿Qué es lo que me espera? En segundo lugar, yo creo que al final de la vida, para aquellos que no conocen a Cristo, yo creo que hay un cierto temor de que, ¿y si hay un Dios? ¿Y si yo me voy a tener que enfrentar a Él? Porque hay algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El hecho mismo de tener su imagen y semejanza en cada ser humano transmite algo de ese conocimiento de Dios. Entonces yo creo que mucha gente comienza a hacerse esa pregunta y comienza el temor entonces, porque sabe cómo ha vivido. Y sabe también que ya no hay otra oportunidad, a menos que le hayan enseñado la reencarnación, lo cual en la mayoría del mundo no es lo que se cree. Bueno, a mí nunca se me olvida que la esposa de Brezhnev, el expresidente de Rusia, cuando estaba ahí bajo cámara de televisión y se iban a llevar el cadáver en el ¿cómo se llama? El ataúd, en rueditas y demás, justo antes de llevárselo, ella se voltea, gente ateas, y le hace la señal de la cruz. Y alguien vino posteriormente y le preguntó que por qué hizo tal cosa, y su respuesta fue, por si acaso. Entonces tú puedes ver que hay un temor a que yo me voy a tener que enfrentar a un Dios final. ¿Qué pasa con el cristiano que le tiene miedo a la muerte? Porque eso todavía es como más chocante. Y a mí me ha tocado acompañar a mucha gente en sus horas finales, creyentes y no creyentes.
y en ambos ha encontrado temor a la muerte. Yo creo que ese cristiano nunca hizo varias cosas. Nunca pensó lo suficiente en la eternidad de la vida y siempre vivió como más con una mentalidad del aquí y el ahora. Entonces, él no tenía ninguna reflexión ni meditación acerca del mundo venidero y realmente nunca llegó a creer que el mundo venidero era tan bueno como realmente la palabra dice. Cosas que ojos humanos no han visto, ni oídos han oído, son las cosas que Dios ha preparado. Entonces, la falta de meditación, reflexión acerca de la vida venidera y de la bondad y de lo gozosa y lo eterna y lo libre de todo mal que esa vida tiene. Yo creo que es una de las causas, porque ahora de repente estoy casi a punto de morirme y yo no he reflexionado acerca de esto. Compara eso con Pablo, que dice, yo prefiero irme, pero si por causa de ustedes tengo que quedarme, pues me quedo, pero por ustedes, no porque yo no me quiera irme. Para mí es mucho mejor estar con el Señor. Él tenía su mente en la eternidad hace tiempo. O la gente descrita en el libro de Hebreos, capítulo 11, que dice que vio las promesas de lejos, las saludó, nunca recibieron una sola de esas promesas y sin embargo la abrazaron, la recibieron como si la hubiesen estado recibiendo en verdad. Esa gente no tuvo problema con morir. De hecho, el texto dice que el mundo no era digno de ellos, de cómo vivieron. Entonces yo creo que el cristiano, ahora hablándole al cristiano, necesita desarrollar una mentalidad de la eternidad que es más real y más día a día de lo que él realmente ha hecho en su vida. Y lamentablemente no lo hacen. Estamos muy aferrados. Yo tengo solteros que me han dicho, yo quiero que Cristo venga, pero yo quisiera experimentar eso. O sea, esa es como la relación sexual. O he tenido madres que me han dicho, yo quisiera que Cristo venga, pero después que yo tenga nietos. Y siempre mi respuesta ha sido, o sea, tú piensas que la experiencia de tener nietos o de tener intimidad sexual es superior a la experiencia que te está esperando en la eternidad. Eso es lo que tú estás pensando. Porque si lo estás pensando así, estás desfasado. Y esa es la única manera como pudiera estarlo pensando. Porque aquello no siquiera se compara con esta experiencia que tú vas a tener. Pablo dice no solamente eso, no dice los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8:18. Lo que pasa es que el método de publicidad que usa el mundo es muy fuerte y poderoso. Las películas que se están promocionando, que vienen, o sea, las personas no saben cómo es la película, pero están locas por verla. Y después que la ven, dicen, pero eso era. Exacto. O sea, hay cosas que no vale la pena verlas, no son tan necesarias realmente. Y yo creo que cuando lleguemos a la gloria, será ver como, no, pero esa era la película de antes, era eso lo que yo quería, era la relación sexual, era el tener nietos. La verdad que mal estaba yo que lo veía de esa manera. Y Pablo tenía esa mente tan en la otra vida que tú sabes todo lo que pasó Pablo, ¿verdad? Yo creo que después de Cristo, yo creo que él es el cristiano que más pasó. Posiblemente, y él dice esta aflicción leve y pasajera. Y yo lo leo y digo, ¿en serio, Pablo? Naufragio, siendo golpeado, intento de asesinato, múltiples veces, sí, perseguido, cárcel, traicionado. Exacto. Yo siempre digo que si Pablo viviera hoy, en vez de llamar a ver cómo son los hoteles en una ciudad, llamaría cómo son las cárceles en la ciudad, porque eso es ahí es lo que yo voy a terminar. Y él le llama a eso una aflicción leve y pasajera. Él tenía una dimensión correcta de la eternidad, por eso es pasajera, y leve porque la gloria que ha de venir es tan monumental que esto es realmente pecadero, esto es pequeña cosa. Un eterno peso. Pero tenemos que prepararnos, como tú dices, Miguel, meditando en esa eternidad. Absolutamente. ¿Tú ibas a decir, No, Salvador? es el hecho de que obviamente terminamos con esta nota el programa, ¿no? Hablando de la parte bíblica de evaluar esta realidad, pero hemos tratado la otra parte de cómo tratar científicamente, médicamente el problema, porque no es que no queremos ser también prácticos en esta vida, no es que no queremos ser responsables a la hora de manejar estas amenazas, o sea, cuidémonos, pero tengamos nuestra confianza en el Señor, o sea, seamos responsables, pero al mismo tiempo responsables con la vida venidera y las promesas que Dios nos ha dado para vivir como creyentes, para enfrentar esas notas negativas de una forma piadosa y que honre el nombre de nuestro Dios. Amén. Alguien decía, ¿para qué voy a enamorarme de la vida si voy a terminar estar casado con la muerte? Y esa es la realidad. Dice Pablo,
el autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién fue, pero él dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, como tú decías, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. Nadie puede evadir eso. Decía una frase que leí hace un tiempo, decía, come adecuadamente, haz ejercicio y muérete a pesar de todo. Eso no lo vas a encontrar en un gimnasio, pero es la realidad. No quiere decir que no hagamos ejercicios, que no comamos adecuadamente para tener una mejor calidad de vida. Pero nadie va a bajar la tasa de mortalidad. Siempre será un 100%. Sugel, ¿qué consejo final tú le darías a aquellos que no conocen al Señor? Bueno, que entiendan que independientemente de que el coronavirus nunca llegue a tu región, tú te vas a morir de todos modos. Y la Biblia nos dice, prepárate para venir al encuentro con Dios. Prepárate. Y la única forma apropiada de prepararnos para ese momento es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que muchas personas no vienen a Cristo es porque piensan que Cristo va a desgraciar su vida. O sea, voy a vivir una vida santa pero aburrida. No, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él es la vida. No es simplemente que Él te transmita, así como el virus se transmite por contagio. No es que Cristo vino y contagia a la gente con vida eterna. Es que tenerlo a Él es tener la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Independientemente de que te mueras por una enfermedad, por un accidente o simplemente porque llegaste a viejo y moriste, tu corazón dejó de latir, prepárate para venir al encuentro con tu Dios y la única forma es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que pudimos ofrecer cierta educación médica y reflexión teológica al mismo tiempo. Amén. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos hablado acerca de la enfermedad del coronavirus y con respecto a este tema de las enfermedades y cómo Dios es sabio, poderoso y soberano para usar estos males para producir muchos bienes, hay una cita de Juan Carlos Ryle que yo quisiera compartir. Esta dice, el hecho es que muchos de los santos escogidos de Dios son hoy lo que son porque Dios no los sanó.